Muy bien, creo que ya está grabando. Muy bien. Buenas noches, profesora. Esta es mi presentación sobre los conceptos básicos de ecuaciones diferenciales. Soy Carlos Alfonso Guevara Méndez. Eh, Voy a continuar. Ok. Primero, la definición. Muy bien. Las palabras ecuaciones y diferenciales nos hacen pensar en la solución de cierto tipo de una ecuación que contenga derivadas, como al estudiar álgebra y trigonometría. En estos casos veíamos cómo resolver ecuaciones de forma lineal que tuvieran que ver con la variable x, por ejemplo. Ahora mismo vamos a resolver cómo resolver ecuaciones diferenciales que vayan respecto a una derivada. Por ejemplo, como los ejemplos que tenemos ahí en la pantalla. Una ecuación diferencial es una ecuación que contiene una variable desconocida y sus derivadas. Ejemplo, y tri' más y bi' más y' más y igual a 0. Es decir, ahí sería derivada tercera de y con respecto a x, más derivada segunda de y con respecto a x, más derivada de y con respecto a x, más y igual a 0. Este, para, la, para el siguiente punto vamos a ver cómo se clasifican las ecuaciones diferenciales. Como parte de sus conceptos básicos, las clasificaciones son de las ecuaciones diferenciales según el tipo. Una ecuación diferencial ordinaria es aquella que la variable desconocida depende solamente de una variable independiente. En este caso, derivada de y con respecto a x es igual a menos k por y, que en este caso sería pues menos k, una constante. También tenemos el siguiente ejemplo, es derivada segunda de y con respecto a x más x por la derivada de y con respecto a x más x al cuadrado por y. Esto es igual a x más 1. También tenemos derivada de y con respecto a x. Aquí puede ver mejor el ejemplo. Es derivada de y con respecto a x. En la parte inferior tenemos la variable independiente, que solo es 1. Y esto es igual a coseno de x. También tenemos la siguiente clasificación de según el tipo. Una ecuación diferencial parcial es la que la variable desconocida depende de dos o más variables independientes. Este tipo de derivadas suelen ser parciales. Por ejemplo, k al cuadrado, que en este caso es k una constante, tendríamos la derivada parcial, la segunda derivada parcial de u con respecto a x igual a la segunda derivada parcial de u con respecto a t, por ejemplo. En este caso, pues ya podemos ver que cambia la variable independiente. Tenemos dos, que serían x y t. De ahí tenemos también el siguiente ejemplo, que es derivada parcial de u con respecto a t igual a h al cuadrado, que en este caso es una constante también, por la segunda derivada parcial de u con respecto a x más la segunda derivada parcial de u con respecto a y. Básicamente, las ecuaciones diferenciales, según el tipo, se clasifican en dos tipos específicos. Las ecuaciones diferenciales ordinarias, que son las que son dependientes de una sola variable en sus derivadas, y las ecuaciones diferenciales parciales, que son dependientes de dos variables en sus derivadas. Em, También podemos clasificar las ecuaciones diferenciales según el orden. El orden de una ecuación diferencial ordinaria o parcial es la que en el contenido de sus derivadas sea la de mayor orden. Es decir, ejemplo, tenemos en este caso y bi' más x y' igual a seno de x. En este caso sabemos que es una derivada de segundo orden, pues aquí en la y tenemos una segunda derivada, que sería segunda derivada de y con respecto a x más x por derivada de y con respecto a x igual a seno de x. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden. En el siguiente caso tenemos una ecuación diferencial de cuarto orden, pues su derivada más alta es la que deriva 4 veces. Y, y a la 4 más y tri' más y' más y más 2x. Esa es una ecuación diferencial de cuarto orden. Dentro de los conceptos básicos, seguimos con la siguiente clasificación. La clasificación de las ecuaciones diferenciales según la linealidad o no linealidad.
se dice que una ecuación diferencial de forma y a la n es igual a f de x de y' o de y a la n menos 1. Cuando f es una función lineal de y' o y a la n menos 1 más y a la n. Esto significa que una ecuación es lineal si se puede escribir de la siguiente forma. G de x es igual a y más y' y continuando con el número de derivadas que se vea pertinente. Por ejemplo, en este caso podría ser seguir yendo con y más y bi', de ahí más y tri' y así sucesivamente. En esta última ecuación vemos las propiedades de las características de las ecuaciones diferenciales lineales. Para que una ecuación sea lineal, la variable dependiente de y y todas sus derivadas deben ser de primer grado. Esto es que la potencia de todo término donde aparece y es 1. ¿Qué significa? Aquí en este caso vemos que trae una comilla, pues esto no es un 1, esto indica la derivada. Para que una ecuación sea lineal, todas las y's tienen que estar elevadas a la potencia 1 o que no aparezca ninguna potencia, si entendemos que es 1. Cada coeficiente solo depende de x, que es la variable independiente, solo puede depender de una sola variable. Entonces, significa que en la mayoría de los casos las derivadas parciales no son lineales. En la mayoría de casos, hay algún caso que se salta esa regla. Ahora, una ecuación diferencial se dice que no es lineal si falta alguna de sus derivadas entre y y la derivada de mayor orden. Significa que si tenemos una ecuación diferencial que su derivada de mayor orden es el 4, para que se entienda que sea lineal, tiene que tener o que contener dentro de la misma ecuación la y tercera, y segunda, y a la 1 para que esta ecuación sea lineal. Significa que tendría que venir derivada tercera de y con respecto a x más derivada segunda de y con respecto a x más derivada de y con respecto a x y un término cualquiera. Y que esta ecuación contenga todas las derivadas. Si no las contiene, significa que la ecuación diferencial no es lineal. Como podemos ver en el ejemplo en su pantalla, g de x es igual a y más y bi' más y tri'. Significa que esta ecuación no es lineal porque le falta la derivada de y con respecto a x. Y bueno, también es importante recordar que una ecuación es una igualdad de términos. Significa que tiene que tener pues dos miembros, el miembro izquierdo y el miembro derecho, y que el miembro, regularmente el izquierdo, tiene que tener los términos que compongan la ecuación. También se pueden conocer como parte de un concepto básico, pero un poquillo más, profundizando un poco más, la solución de una ecuación diferencial. Una solución para una ecuación diferencial en la variable desconocida y la variable dependiente x en el intervalo de g es una función y de x que satisface la ecuación diferencial para todos los valores x en g. Esto significa que es la solución que satisfaga todos los valores en un intervalo determinado. En estos casos también las ecuaciones diferenciales van a clasificar su solución, las soluciones generales y las soluciones particulares. Una solución general es una ecuación diferencial, es el conjunto de todas las soluciones. Esta puede conocer n cantidad de constantes, puede incluir varias constantes. También hay varios métodos de resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. Y uno de los más comunes pues es el de Laplace. También se puede encontrar soluciones a través de variables separables, que es un concepto más básico que el de Laplace, por ejemplo. Y pues eso sería todo a mi presentación de hoy. Solo incluí pues conceptos básicos como había dejado en la descripción de la tarea. Y bueno, gracias por su atención.